Yo soy Claudia Lando. Yo soy Cecilia Suárez. Este es 321, la entrevista. Y comenzamos. Después de recorrer algunos festivales de cine, Morelia, Málaga, llega Lluvia a México. Ceci, gracias por estar aquí. Es un placer poder platicar contigo. Me parece que eres una actriz, sin duda, con una trayectoria muy estable, que eso es complicado, y también arriesgada. Y yo me imagino que eres alguien a quien le gusta estar ahora sí que eligiendo retos distintos, porque tus personajes son muy distintos y las historias también. Sí, lo son. Gracias por invitarme, por platicar hoy sobre Lluvia, que es esta película que tanto nos gusta y que tanto queremos además. Y pues gracias por tus palabras. Sí, supongo que ha sido una de las cosas que me ha inquietado a lo largo de los años, poder ir cambiando o explorando otras posibilidades, ¿no? de contar historias y gracias por mencionarlo. Algo que a mí me llama mucho la atención de esta película es que, sobre todo de tu personaje, es que no tiene tanto guión, o sea, no tiene tanto diálogo. Tanto diálogo, es mucho de expresión. Esa fue una de las cosas que más me gustó cuando Rodrigo me prestó el guión, me lo ofreció, que no había mucho diálogo en esa historia y que había que trabajar con el silencio y con el peso del silencio. Es decir, había que construir debajo de lo que no se dice. Y eso siempre en el cine es un garbanzo de a libra, y me gusta mucho porque te hace trabajar en lo profundo. Porque además el silencio se puede interpretar de muchas maneras, incluso violencia o incluso apatía o hartazgo. O sea, el silencio dice muchas cosas. Y es muchas veces violento, como dices, ¿no? Cuando no es un silencio que tiene que ver con la paz, con la relajación, con estar bien y poder estar en silencio, que eso también se puede dar obviamente en el silencio, pero cuando es un silencio tan cargado, es una expresión sumamente violenta y había que trabajar mucho en eso. Así que fue bien interesante. Yo siempre he pensado, a ver si estoy mal, que en las películas coral, como es Lluvia, ha de ser difícil, o no sé, como el que finalmente tengas como el mismo ritmo o el mismo estilo para después empalmar un poco las historias, ¿o no? Pues ese es el gran trabajo del director, porque ve el tamaño del elenco que tiene, al que convocó, y cómo supo Rodrigo hilar y hablarnos en ese mismo idioma cada uno de sus elementos, digamos, para que la historia logre hacer eso que hace, que es entonarnos a todos, y creo que está muy bien logrado eso en esta película, a pesar de que no nos vimos nunca, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo nunca tuve nada que ver con el set de Bruno, con el set de Arcelia, con el set de todos los demás, de Marta, de nadie. Y bueno, al final de cuentas creo que se espejean las historias, creo que están dentro de ese mismo universo, que a pesar de ser tan diverso o lejano, habitan en ese mismo sitio y lo puedes ver. Y ese es realmente el trabajo de Rodrigo. Porque además lo que me encanta es que te va atrapando, o sea, te va soltando como la información poco a poco, ¿no? O sea, empieza con una historia y te quedas como... Que es muy impactante, es muy impactante la primera. La primera. Esa escena de Bruno en el taxi, yo me quedé, la primera vez que la vi me hizo igual. Así, ese momento de Bruno en el taxi es muy particular. Pero además, perdón, un pequeño spoiler, pero el personaje de Bruno, lo que me encanta es esta doble moral que tenemos, es fantástico, que tienen los mexicanos, ¿no? Bueno, no sé si solo los mexicanos, pero esta parte de... Creo que mi esposa tiene un amante y tú estás al lado con tu amante. O sea, e indignado. Yo sí, pero tú no. Ajá. Pues es el marco de la misoginia y del machismo y de la educación tradicional machista, ¿no? Y de cómo es mal visto en ella, pero él sí está en todo su derecho de ejercer esa infidelidad. Es un apunte muy, muy claro el que hace Rodrigo y que genera burla. Claro. O sea, genera burla frente a la inocencia de este pobre... O sea, hasta el amante se hombre ríe. Que está perdido, ¿no? Y dices, ¿tú cómo no? Si así piensas, ¿cómo no te van a poner el cuerno? Y lo que también aplaudo yo de esta película son las historias que se cuentan. Y a mí lo que también me mueve mucho es esta parte de la empatía. O sea, como muchas veces uno va transitando el día a día, la vida, sin ver absolutamente a nadie alrededor, sin preocuparte por todo. Digo, está imposible preocuparte por todos, evidentemente. Pero sí no hay nada de empatía en la vida, en el día a día. Pues es bien interesante tu apunte, porque en esta megalópolis que es la Ciudad de México, cuando pensamos en cuántas personas cruzamos al día sin saber o siquiera imaginar
qué batalla carga cada uno sobre sus hombros o cada una sobre sus hombros. Dices tú, es una vorágine de historias y de luchas y yo creo que cuando te detienes a pensarlo desde ahí, te la pasas mejor en el día, para empezar. Eres más amable con la gente con la que te topas, das más las gracias, estás más generoso. Pero creo que nos da muy poquito tiempo para reflexionar sobre eso y sobre lo poco que sabemos del otro. ¿En qué momento tú te empiezas a interesar más por los demás? Es decir, eres una mujer que tiene muchos años haciendo altruismo, que estás preocupada por muchísimas causas, que sí, por los niños, por las mujeres, el patriarcado. Te vi que has ido a dar pláticas a otros lugares del mundo. ¿En qué momento te cambia este switch? Porque creo que sí tiene muchos, o sea, unos años acá que te cae más esta como conciencia. Yo creo que desde niña eso fue algo que nos inculcaron en nuestra casa, que mi mamá tenía mucha facilidad para eso y que siempre nos hizo ver a todo mundo como iguales, ¿no? Eso para empezar. Y creo que una vez que yo me hice madre, aunque antes tuve alguna actividad en el activismo por diversas causas y era algo que me llamaba, una vez que me hice madre, creo que eso se dobló en intensidad, ¿no? O en una necesidad más concreta de hacer cosas. ¿Y ante qué temas te volviste más susceptible? Porque, a ver, yo también soy mamá y entonces a lo mejor lo primero que vas a pensar es en los niños. Pero también luego entiendes a las mamás. O sea, hay como es todo un... Pues es que si te interesa... Yo digo que el altruismo o la labor que puedes hacer con ciertas causas, una vez que te pica ese bicho de querer hacer algo, ya te amolaste, porque, híjole, a veces sí le digo a mi representante, ya no puedo con otra causa más, porque ya no tengo tiempo y estoy agotada. Y además dolor de corazón. Porque sí se lleva un pedacito de tu piel. Pero creo que hay muchas. Creo que en México es muy importante hablar sobre la violencia de género. Y eso me interesó porque es visto como un problema de las mujeres, cuando en realidad es un problema de los hombres. A quien afecta es a las mujeres, pero en realidad el problema es de los hombres. Quienes tienen que cambiar son ellos. O sea, esta parte de que las mamás son las que educan, ¿la compras o no la compras? Hay una parte que sí, evidentemente, ese es el patriarcado, ¿no? Y cómo se educa a las mujeres a ver lo que es tener un hombre, porque uno no tiene nunca a nadie, esa es la verdad. Tú no puedes tener a otra persona. Y el valor que se le da a tener un hijo hombre o a una hija, ¿no? Mujer. Pero más allá de eso y de que es muy fácil culpar a las mamás, es muy fácil culpar a las mamás encima de todo lo que hacemos, ¿no? Creo que a partir de cierta edad ya no es cómo te educaron, ya es cómo te relacionas tú mismo con el mundo y qué haces para salir al mundo siendo una mejor persona. Y creo que es importante también liberar a los hombres del dictado del patriarcado, donde no tienen acceso a la ternura, a la dulzura, a la duda, al llanto, ¿sabes? Sí, también ellos viven cierta represión. Cierta, que después, cuando no se trabaja, sale, ¿en qué? En violencia. Y en una negativa a asociar sus emociones con algo natural, con algo que está dentro de ellos, a tener el acceso o accesar claramente el lenguaje emocional. Y eso urge. Y al ser mamá de un niño, de un hombre, eso también me interesa, que él se descubra como hombre de la manera que le dé la gana y que tenga acceso a lo que siente y que no lo padezca, que lo pueda disfrutar, que pueda tener plenitud en todo lo que dentro de él como ser humano suceda. ¿Y en algún momento tú te enfrentaste con algo así en tu vida? Tú dime qué mujer no se ha enfrentado con algo así en la vida. Sí, claro. Lo que pasa es que todas pensamos, o muchas pensamos, que es por un golpe o demás, pero la violencia o el patriarcado, o sea, afecta de diferentes maneras. Pero todas lo hemos padecido en algún momento. Todas hemos estado en una mesa en donde se hable de las mujeres de manera despectiva. Todas hemos sabido que nuestro compañero por el mismo trabajo gana más que nosotras. O sea que si realmente haces el análisis, aunque haya muchas mujeres que creen que no les ha tocado, amigas, les tenemos una noticia. Sí, claro. Nos toca a todas.
Es increíble cómo la información también nos va dando esta capacidad de comprender tantas cosas, o incluso terapia, que hoy en día hay mucho más gente, más acceso. Bueno, acceso no, porque sí es muy poco caro, pero bueno, está abierta la puerta o la posibilidad o la plática de que en una terapia uno puede aprender muchas cosas y que afortunadamente ya tenemos como esta posibilidad, ¿no? Esta herramienta. Sí, y luego también hay que preguntarnos a qué hombres no le ha tocado, no le ha salpicado el patriarcado, porque todos batallan con qué es ser hombre, qué significa ser hombre, cómo se es un hombre de verdad. Y hay un dictado brutal sobre ellos. Y deshacerse de eso o salirse tantito de ese cuadrito que se supone define lo que es ser hombre, es muy doloroso y muy difícil para ellos también. Tú que viajas mucho por el mundo y sobre todo radicas en Madrid, México, ¿qué notas en cuanto a la sociedad en ese sentido española, por ejemplo? Que el problema es global. El patriarcado está construido dentro del modelo económico del capitalismo. Es lo que sostiene el capitalismo. Una cultura extractivista, del más fuerte, para yo salir avante tengo que aplastar a 10 que me mantienen, ¿no? Es toda una estructura perfectamente bien armada que nos está dando los problemas que hoy estamos viendo de cambio climático, de discursos de odio, de intolerancia. Y dentro de ese discurso tan duro y de esa estructura tan fija, estamos padeciendo ambos lados esto que es la violencia de género. Así que hay que seguirlo hablando y seguir hablando mucho sobre qué pasa con los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? No hablamos de eso. Y me encanta que tú, por lo menos a nivel individual, lo quieras por lo menos darle la posibilidad a tu hijo de tener un panorama distinto al que muchos otros hombres tienen o tendrán. Y es duro porque el afuera dicta muchas cosas, ¿no? Y entonces en casa hay que hablar muchos temas que vienen de afuera, no de la casa. Y muchas veces sí te detienes y dices, no puede ser que sea tan duro lo que la sociedad le dice a nuestros hijos. ¿Cómo lidias con un hijo adolescente? Pues con amor, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha lectura sobre qué es ser adolescente, recordarte qué es fue. Que eso es impresionante, fíjate, yo el otro día estaba en un curso, mi hija tiene casi 13, y entonces nos dan pláticas de sexualidad cada año, y en una de esas pláticas decían, es que químicamente su cerebro, o sea, no es que quieran, es que de verdad es químico, es un tema químico, entonces... Cuando lo ves así, te detienes. Sí, tiene que salir la empatía de no sé dónde, pero tiene que salir. Pues tienes que recordar cuando tú fuiste adolescente, qué se sentía ser adolescente, cómo veías a tus papás, cómo veías el mundo, qué te chocaba, qué te gustaba, en qué momentos te sentías vulnerable. Pero además venimos de una generación en la que los papás no hablaban. Nada. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me pasó, nadie platicó conmigo. O sea, yo aprendí solita, el tema de cómo nacen los hijos nunca lo tuve. O sea, siento que mis papás asumieron mucho el rol de la escuela te lo explica. Ya. Sí me lo explicó la escuela. Porque iba a sí, la escuela pero de monjas, uno pero necesita pues charla. este approach. Además eso, ¿no? Encontrar espacios para sostener conversaciones que son importantes, darles confianza, leer un chorro. Leer mucho, porque mientras más lees, más entiendes, como dices tú, qué está pasando con su cerebro, que está creciendo su cerebro, hay como una explosión ahí adentro y las hormonas están pero volando. También viene la otra parte, tienes la información, pero tienes que saberla usar. Es verdad. A veces quieres tener approach de, oye, mira, y te ponen el ojo blanco y te mandan a volar y se ponen... Y también dices tú, bueno, me mandaste a volar muy bien, hoy no es el día. Ajá. Sí, ¿sabes? Tienes que saber en qué momento decir las cosas. Exacto. Y es todo un arte. Entonces, bueno, sí es un arte y es un reto, sí lo es. Pero luego también hay unas cosas fascinantes sobre la adolescencia. O sea, hay una madurez que se empieza a sentar ahí, hay ciertos intereses que se tornan padrísimos de compartir y hay mucha ternura también, ¿no? ¿Ya fuiste suegra? ¿Ya te tocó ser suegra? No, todavía no. ¿Y te gusta? O sea, te ves... Me he prometido no ser suegra del infierno, porque yo he tenido un par y creo que difíciles son, señoras, cuando se ponen así, que odiosas. Es que sí ha de ser complicado. O sea, a ver, por fuera uno dice muy fácil, ay, pues no, al contrario, le suma, sea amable, porque si no el niño nada más se va a alejar, o sea, te dan muchos consejos. Claro. Pero ya sobre la marcha, o sea, sobre todo si es alguien que no te encanta o no te vibra o dices... Ay. Pues todavía no me ha tocado, pero espero que sepa elegir bien. Porque aparte tenemos esta parte de que creemos que ya nos la sabemos. Entonces, por eso.
Por eso esas suegras... Tienen que equivocarse solos. Eso para empezar. Y suegras from hell, no, por favor. Se tienen que equivocar solos, que eso tienes todísima la razón, pero hay que estar ahí al lado acompañando, creo. Sin ser una mamá imperativa, ¿no? Que quiere que haga lo que tú dices. Sino acompañar, escuchar un montón, muchas veces escuchar mucho más de lo que dices. Y bueno, pedirle a Dios que todo salga bien. Exacto. Oye, en otras cosas, ¿cuándo conoces a Manolo Carosa? ¿Cuándo se vuelven tan amigos? Ay, qué chistoso ese momento. Él se acuerda mucho mejor que yo, porque me invitaron al TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, a una compresencia. Y en algún momento, en uno de los ensayos, creo que fue en uno de los ensayos, yo olvidé mis lentes de sol y Manolo los agarró, que era estudiante, y al día siguiente me los entregó y me dijo en algún momento de la plática, es que yo voy a ir a México. Y le dije, cuando vayas avísame. Y porque además él conocía a un primo mío. Y cuando vino me llamó y nos hicimos amigos. ¿Qué han encontrado en esta mancuerna? O sea, obviamente amistad y yo creo que también complicidad y bueno, muchas cosas. Pero ¿tú qué has encontrado al trabajar tanto con él? Porque además cada trabajo es distinto. Sí, mucha libertad, como con nadie, muchísima libertad. Manolo creo que sabe que entiendo los universos que él crea y me deja navegarlos con absoluta libertad. Y ambos sabemos que podemos confiar en el otro. ¿Cómo dirías que ha sido su crecimiento? O sea, porque la verdad es que ahorita sí, o sea, todos tenemos mejores proyectos, o bueno, cada quien decide cuál es mejor y peor proyecto, pero a lo que voy es que, pero sí van creciendo, o sea, todos sus proyectos madurando exactamente. ¿Cómo ves esta evolución de él como director? Interesante, ¿no? Porque ha ido cambiando, hay ciertas cosas que permanecen, hay ciertos temas sobre todo que le siguen preocupando mucho o que siempre están presentes en sus trabajos, pero sí que ha ido cambiando y queriendo hablar también de otras cosas. Así que creo que es un desarrollo, una maduración muy natural y muy... como es ver y acompañar a alguien que va cambiando en la vida, ¿no? ¿Cómo fue para ti que La Casa de las Flores resultara tu personaje tan querido finalmente, tan divertido? Yo sí creo que te puso en un lugar distinto en el sentido de que generalmente te habíamos visto a lo mejor más en dramas, o sea, no haciendo una sátira así de una mujer. Así tan loca, tan rampante que era, ¿verdad? Pues todavía me sigo preguntando qué fue lo que pasó ahí, porque mira cuántos años han pasado y seguimos hablando de ello. Y se aprendieron el nombre, o sea, la gente sabe que eras Paulina, o sea, sí. Te ubican perfecto. Sí, y de verdad sigo preguntándome qué fue con lo que conectaron. No sé, yo tengo de repente mis teorías de que ese personaje era un personaje que no juzgaba a nadie, se acomodaba bien en cualquier ámbito, arriba, abajo, en medio, ¿no? O sea, era esencialmente democrática. Ajá. Se llevaba con todo el mundo, con lo de abajo, con lo de arriba, con lo de en medio, navegaba en cualquier agua. Y yo creo que hace que caiga bien, ¿no? Y que sea querida. Creo que eso y que les hacía reír. Esas dos cosas creo que lograron que el público la quisiera mucho. Y yo lo agradezco muchísimo. Es bonito a mi parecer que Manolo que ha hecho, no solo es contigo, o sea, también con Juan Pablo, o sea, tiene un grupo de amistad con los que le gusta trabajar constantemente y van a hacer hicieron Serpientes y Escaleras, que este año ya la vamos a conocer, ¿no? Ahí viene. Pues estamos muy contentos porque es regresar a la comedia y a una comedia rampante, sí, rampante, pero muy crítica también. Y esa combinación es bien interesante porque Manolo tiene muy claro en esta serie lo que quería contar y desde dónde lo quería contar. Y es muy agudo en lo que está contando, pero al mismo tiempo muy divertido. Yo me la pasé fenomenal. ¿Qué te sientes más cómoda, en la comedia o en el drama? Las dos cosas me gustan y me gusta cambiar, me canso sino de estar, a mí no me gusta estar en un solo sitio, nunca, necesito... Pero ni viviendo. Ya sé, la movilidad me es muy... Eres nómada. Sí, me es muy importante, muy. Y eso también me ayuda, ¿no? Como hacer drama, luego hacer otra cosa, ir cambiando. La comedia es bien difícil. Oye, y volviendo a Lluvia, llega a cines el 30... por lo que me decía Rodrigo,
la lluvia fue un tema filmar así. Además, mucha es lluvia natural. Sí, fue un tema, es incómodo, ¿eh? Es incómodo físicamente. Yo creo que eso añade a lo que sucede dentro de la historia. Pero luego ya cuando llegas a tu casa hecho pomada, dices, ay, sí estuvo rudo el llamado. Llamar de noche. Bueno, eso yo decía, santo Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Toda la noche. Sí, pero Rodrigo mantiene tan bonito ambiente en su set, tan dulce, tan fluido, tan cuidadoso con cómo estás tú como actor. Es un director muy dulce y eso hace que te aguantes. La incomodidad de la noche y de la lluvia. Pues sí, no, y que fluya finalmente. Pues lo quieren mucho, ¿no? Ves que él está preocupado porque todo el mundo esté bien y dices tú, pues toca apechugar y estar aquí firme para ayudarlo a contar lo que él quiere. Claro. Cuando llueve, ¿qué sientes? ¿Te gusta? ¿Te da nostalgia? A mí me dan ganas de meterme a mi casa y hacerme un tecito y ahí quedarme a platicar con quien se deje. No me gusta. Yo creo que la Ciudad de México me entrenó. Es que yo creo que nos tiene traumados. Yo igual, llueve y, o sea, a donde tenía planeado ir, digo, ya no quiero ir. Pues, porque se inunda el tráfico, horas, te mojas, el pelo se te despeina. Pero además eso tiene que ver con la película, porque, claro, ¿cuál es la reacción interna cuando llueve en la ciudad? No en cualquier lugar, en la Ciudad de México. Y es, no, yo ya no quiero. Conmigo no cuenten. 100%. ¿No? O sea, sí te resguarda. Y eso creo que también es interesante de la película. Por último, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vea Lluvia? Además de que es una historia coral. Es muchas historias dentro de una y yo creo que es una película que te invita a mirar adentro y a mirar lo que no estamos alcanzando a ver en el otro, que es una cosa que en la ciudad, en las grandes ciudades y muy en particular en nuestra amada Ciudad de México, nos sucede día con día y ni siquiera nos enteramos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Ti, Oigan, placer. Y todos corran a partir del 30 de enero a ver Lluvia a los cines aquí en Salas Mexicanas. Gracias de verdad. Un encanto. Y todos nos pueden ver en Facebook, X, Instagram, unotv.com, siempre informados. Comenten, opinen, les mando un beso y nos vemos pronto.